Venga, va. Bueno, buenos días, Idris. Me gustaría que te vayas a presentar un poquillo ante el público, por favor. Bueno, buenos días, Víctor. Ante nada, muchas gracias por tu invitación a tu podcast. La verdad es que es todo un placer estar aquí contigo y poder discutir de una temática que es muy interesante. Para presentarme a la audiencia, bueno, pues me llamo Idris El Hassani, soy estudiante de psicología en la Universidad Alfonso X el Sabio. El año pasado me gradué de psicología y ahora mismo estoy estudiando el máster de psicología general sanitaria. La razón por la que me dediqué a la psicología y la razón por la que decidí estudiar esta carrera es pura y exclusivamente vocacional, porque al final considero que mi pasión en esta vida y la razón por la que quiero vivir es por ayudar a las personas, para entenderlas, para sobre todo acompañarlas en sus procesos emocionales y sobre todo para sanar sus heridas que tengan a nivel sentimental, emocional y yo creo que una de las cosas más bellas y más digamos, humanas que se puede hacer en la vida es entender a una persona desde el punto de vista emocional y acompañarla para que mejore y se, digamos, reinvente. Pues me parece bastante noble por tu parte y me imagino que para ser psicólogo, ¿no? Entonces necesitas mucha empatía, entonces. Vamos, la empatía es una herramienta primordial en la psicología, es decir, el hecho de llegar a entender las emociones del otro y ponerse en el lugar del otro y tener una idea de lo que el paciente está sintiendo es una cosa que es absolutamente imprescindible para un buen ejercicio de la psicología. Bueno, pues para ir ya empezando, pues mi primera pregunta para ti era que en la actualidad, cuando ya entraron ChatGPT, Gemini, Grok y otros muchos herramientas de inteligencia artificial, chatbots, ¿no? Que ahora todo el mundo está ahí con la aplicación del móvil o desde el ordenador, habla con el chatbot, le consulta, le habla, algunos le cuentan su vida, otros no, otros sí. Eh, ¿Tú crees que con esa información la inteligencia artificial es capaz de detectar antes que un terapeuta o un psicólogo patrones psicológicos? Mm. Bueno, es verdad que hoy en día con la llegada de la inteligencia artificial, con ChatGPT, con Gemini, con Grok, con otras otras IAs que están en el mercado, pues la verdad es que el mundo de la psicología y el mundo de la terapia se ha visto un poco afectado en el sentido de que, bueno, hoy en día muchas personas consideran que para qué ir a un psicólogo si le puedo contar mis problemas a una IA. Pero es que muchas personas han caído en esa, digamos, trampa y muchas personas no se dan cuenta de los errores y de lo peligroso que puede llegar a ser eso. Para responder a tu pregunta, si una IA puede detectar unos patrones psicológicos que incluso en terapia podríamos tardar en ver aparecer, a ver, realmente lo que hace una IA es que puede detectar ciertos patrones psicológicos más rápido que en terapia tradicional. Pero esto no está exento de unos matices muy importantes. En primer lugar, hay que tener en cuenta la capacidad de análisis masivo de datos. Es decir, la IA es verdad que puede procesar unas grandes cantidades de información, como por ejemplo mensajes, hábitos digitales, interacciones, registros de comportamiento, de manera bastante rápida y sistemática. Esto lo que hace es que permite identificar patrones muy sutiles de conducta, lenguaje o afecto que a un terapeuta pues a lo mejor le tomaría un poco más de tiempo, semanas o meses observar en sesiones individuales. A ver, las ventajas respecto a la terapia tradicional. Bueno, pues es verdad que la detección temprana de patrones puede apuntar a problemas recurrentes o tendencias emocionales que la persona pues no percibe de forma consciente. Puede también ofrecer alertas o recomendaciones personalizadas, sirviendo así como una herramienta complementaria para el autoconocimiento. Pero como he dicho antes, esto no está exento de limitaciones
y de, digamos, desventajas. La IA hay que entender, Víctor, de que no entiende contexto ni matices emocionales como lo hace un humano. Es decir, la IA lo ve todo desde un punto de vista analítico, de datos y de métricas, pero no entiende el contexto, no entiende de emociones, no entiende em, de todo lo que es humano. Me refiero, no lo entienden todo desde un punto de vista numérico, analítico, pero no entiende las emociones que hay detrás, no entiende el hecho de que pueden existir situaciones que lleven a esa situación en concreto que que la IA está analizando. Entonces eso, el contexto es muy importante y desafortunadamente la IA pues no lo entiende. También es verdad que puede detectar patrones de manera estadística, pero no puede, como he dicho antes, interpretar el significado profundo de experiencias o traumas. Es decir, tú le vas a decir, oye, ChatGPT, oye, Gemini, oye, Grok, me ha pasado esto. Y claro, él te va a decir, ah, bueno, qué grave es esto, no sé qué, no sé cuándo, pero no va a entender por qué te ha pasado esto, por qué te sientes así, por qué tienes este comportamiento, por qué ahora actúas de esta forma. Él a lo mejor va a entender eh, digamos, tu forma de actuar, pero no va a entender por qué tienes esa forma de actuar. Luego también es importante señalar que las predicciones pueden generar falsos positivos o negativos, y eso no sustituye ni la reflexión ni la relación terapéutica. Y aquí quiero incidir en una cosa muy importante que es la relación terapéutica. Eh, una cosa que es clave a la hora de mantener contacto con un paciente es que tengamos un buen vínculo con él. Y si tenemos un buen vínculo con el paciente, nos ganamos su confianza. Y claro, es más fácil ganarse la confianza de un humano entre humanos que ganarse la confianza de un humano a través de un chatbot. Porque un chatbot, vale, ok, te puede decir aquello que quieres escuchar, que realmente, bueno, no es lo mejor que se puede recibir como información, pero no te garantiza la confidencialidad, no te garantiza el contacto humano, no te garantiza empatía, no te garantiza todas aquellas ventajas y cualidades que tiene un humano en cuanto a la hora de vincularse. Luego ya para ir acabando, la IA, digamos que puede acelerar la detección de tendencias o comportamientos repetitivos, pero eso no reemplaza la comprensión profunda, la empatía ni la transformación emocional que se logra en terapia. Eso no se reemplaza. Funciona mejor como herramienta complementaria, que apoya tanto al terapeuta como al paciente en la observación de patrones, sin reemplazar la interacción humana. ¿Vale? Entonces, para ir concluyendo, em, la IA puede ayudar, sí, pero es una herramienta complementaria, nunca va a reemplazar a un humano y sobre todo se tiene que usar bajo una supervisión de un profesional. Y a nivel de autoconocimiento, para conocernos a nosotros mismos, ¿tú crees que cambia el proceso cuando haya un espejo digital, entre comillas, nuestro? O sea, es decir, porque tú cuando vas hablando al chatbot, ¿no? Como tú bien dices, él analiza todo lo que tú dices y detecta patrones y todo esto, pero no a nivel personal, pero es como que ya en muchos casos el mismo chatbot, ¿no? Puede como que responder como si fueras tú mismo. Porque, por ejemplo, no sé si tú has escuchado el tema este de lo de la inmortalidad, ¿no? O de resucitar a los muertos, entre comillas. Que puedes, digamos, poner a una persona que ya está muerta en una inteligencia artificial que te responda igual que esa persona lo haría. Sí, a ver, lo había visto en algún vídeo en redes sociales o en internet de que puedes poner una foto de una persona que está muerta y pedirle a una inteligencia artificial que como te la haga pues revivir y tal. Bueno, a ver, eso también tiene su salsa, porque al final eh, es una forma de retrasar los procesos del duelo. Eh, las fases del duelo están.
bien marcadas y a ver, pueden, puede que se tarde un poquito más en una de las fases, pero cuando hay un estancamiento y además un estancamiento que, digamos, provocado, porque por ejemplo, una persona que se le ha muerto, yo que sé, su abuela, o se le ha muerto su padre, o se le ha muerto un amigo, o se le ha muerto una persona querida en su vida, tú le dices que puede hablar con ella, pero a través de una IA, entonces esa persona no va a aceptar nunca que su ser querido ha fallecido. Esa persona nunca va a superarlo, nunca va a pasar página, nunca va a avanzar en las fases del duelo. Y eso es peligroso porque estamos incitando a que la gente no avance en un proceso que, bien que sea difícil y bien que sea, pues, no el mejor proceso por el que se puede pasar, es un proceso necesario para el bienestar emocional y para el bienestar de las personas a nivel de superar una situación difícil. Entonces, cuando uno dice que la IA te ayuda a hablar con tus seres queridos que han fallecido, yo lo veo y digo, pero es que, vamos a ver, es que es lo peor que se puede hacer, porque estamos justamente retrasando el duelo y estamos evitando que la persona, bien que pueda sonar un poco duro lo que vaya a decir, pero que afronte la realidad. Es decir, sí, es cierto que a lo mejor cuesta un poco aceptar el hecho de que una persona haya fallecido, sí, pero eh, entre las fases está la aceptación y luego, más tarde, estarán pues otras fases, pero no hay que quedarse estancado en una de las fases. No sé si no sé si se me entiende que eh, las fases del duelo están hechas para que uno avance en ellas. Y si uno se estanca en una de ellas y además se estanca por un motivo muy preciso, como por ejemplo es el hecho de que hay una IA que te permite hablar con tus seres queridos que han fallecido, ahí es un problema. Y ahí es cuando se convierte en lo que llamamos el duelo patológico. ¿Y crees que la IA puede ayudarnos a nivel de autoconocimiento también o...? Mm, vamos a ver, aquí hay un concepto que me gustaría introducir y es el de, y lo voy a poner entre comillas, es el de como que de espejo digital. Vale, cuando hay la presencia de un espejo digital, llámese una IA que analice tu lenguaje, tu estado emocional, tus hábitos o tus patrones de pensamiento, eso, digamos, transforma el proceso de autoconocimiento de tres formas principales. A nivel de velocidad, a nivel de precisión y a nivel de confrontación. Pero también eso introduce una serie de desafíos bastante importantes. En primer lugar, el autoconocimiento, digamos que se vuelve más rápido y más objetivo. ¿Por qué? Tradicionalmente el autoconocimiento siempre depende de la introspección, del tiempo y de la reflexión guiada. Pero ahora, pues digamos que la IA puede mostrarte patrones que tú mismo no ves. Por ejemplo, horarios en los que tu estado de ánimo, por ejemplo, empeora. Te puede decir que, mira, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche estás más triste. Desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde tú sueles estar más contento. Vale. Tipos de temas que evitas sistemáticamente. Te puede detectar que a lo mejor no sueles hablar mucho de política, no sueles hablar mucho de fútbol, no te gusta mucho hablar de tu relación con tu madre, no te gusta mucho hablar de esto, no te gusta mucho hablar de lo otro. Vale. Cambios útiles en tu forma de expresarte. A lo mejor te va a decir, no sé, te noto hoy un poco más triste por tu tono de voz. A lo mejor hoy te noto un poco más estresado, te noto un poco más contento. Luego también están las distorsiones cognitivas recurrentes en tus textos o audios. A lo mejor tú le pones un audio tuyo de WhatsApp y lo escucha y dice, tu tono de voz me da a pensar que estás triste o estás un poco más estresado de lo normal. O por ejemplo, en este mensaje tu forma de expresarte ha cambiado en cuanto a la otra. Cosas así.
Entonces es como si de repente, como si tuvieras un espejo emocional que no solo refleja cómo estás ahora, sino como, sino cómo estás, te has estado comportando durante semanas sin darte cuenta. Luego también hay una aparición de un autoconocimiento como que más externo. Es decir, no es cómo te ves tú, es cómo te ves tú en función de lo que te dice un sistema. Este punto creo, Víctor, es clave, porque el espejo digital, digamos que te vuelve una imagen que no es solo interna, sino es cómo te perciben los datos. Y eso, bueno, tiene ventajas, porque te ves desde fuera como si un tercero te estuviese analizando. Por ejemplo, si una aplicación te dice que estás un 40% más estresado esta semana, eso, esa etiqueta, pues puede influir más en tu sensación real. Pero también tiene una serie de riesgos. Entonces, claro, puedes empezar a definir tu identidad según métricas, no según experiencia de vida. Porque a lo mejor ese 40% que he dicho antes del estrés puede estar influenciado por el hecho de que esta semana, pues, has tenido más trabajo, has atravesado una situación familiar difícil, has dormido mal, eh, estás en un momento complicado con tu pareja, ese 40% puede significar muchas cosas, pero la IA solo verá que estás 40% más estresado. Entonces te va a etiquetar en una casilla de eres una persona estresada, porque estás 40% más estresado. Claro. Y ahí es cuando es un problema. Luego también surge una confrontación, y es que el espejo te obliga a ver cosas que normalmente pues tú evitarías. Por ejemplo, la IA como tal no se cansa, no se calla y no se deja engañar por tus narrativas defensivas. Si te detecta patrones, te los va a mostrar. Y eso puede acelerar la conciencia de pues, una evitación emocional, de una autoexigencia crónica, fomentar los ciclos de la procrastinación, eh, pensamientos automáticos disfuncionales. Y esto facilita avances, pero también puede generar, digamos, ansiedad si la persona no tiene acompañamiento. Porque como he dicho antes, una IA está bien, pero una IA supervisada por un profesional es aún mejor. Porque como al final una IA te puede dar unos datos que no son fáciles de interpretar, pretender que se puede interpretar solo es muy peligroso. Y luego, cambia la relación con uno mismo. Antes, tradicionalmente, el autoconocimiento se basaba mucho en el diálogo interno que teníamos con nosotros mismos. Ahora, el diálogo interno se le ha sumado el feedback externo continuo. ¿Y de quién es este feedback externo continuo? Pues de la inteligencia artificial. Ahora ya no solo basta con lo que nos decimos nosotros a nosotros mismos, sino también que cuenta la opinión de un agente externo como es la inteligencia artificial. Y eso nos puede llevar a dos caminos. En primer lugar, hay un autoconocimiento aumentado. Es decir, hay más claridad, hay más conciencia y hay más capacidad de cambio. Pero por otra parte, digamos que hay una autoimagen condicionada. Es decir, que vivimos pendientes de lo que nos dice el algoritmo sobre nosotros mismos. Entonces, quiero recalcar que por eso el papel del psicólogo sigue siendo súper mega crucial. Es decir, nosotros no solo enseñamos a ver ese espejo emocional, sino que lo interpretamos. Y como he dicho antes, está bien tener una IA, pero está mucho mejor tener a alguien que ayuda a interpretar correctamente y de manera humana esos datos y esas métricas que te presenta la IA sobre tu bienestar emocional. Entonces, Idris, ¿tú crees que la o sea, el autoconocimiento creado por la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ayuda, digamos, a acelerar procesos terapéuticos? A ver,
Yo diría que en primer lugar, el hecho de que uno confíe en una IA para la aceleración de procesos terapéuticos no es la mejor opción, ¿vale? Y voy a explicar por qué. En general, no. El autoconocimiento generado por inteligencia artificial no es la mejor opción, no acelera los procesos terapéuticos. Puede aportar información o pistas, sí, pero no cambia el ritmo real de trabajo terapéutico porque la psicoterapia depende de factores humanos que la IA no puede replicar ni optimizar. ¿Por qué? En primer lugar, la terapia avanza al ritmo de la persona, no de la información, ¿vale? Es decir, que la IA te puede mostrar patrones o indicadores, pero eso no implica que la persona esté preparada para aceptarlos, integrarlos o trabajar sobre ellos. Claro, la IA te puede decir que te estás comportando de una cierta manera, pero tú a lo mejor no quieres asumir o aún no estás preparado para asumir el hecho de que tu comportamiento ha cambiado debido a una situación que hayas vivido. Entonces, hay que adaptar la terapia en función de la persona, ¿vale? No de la información. Luego, en terapia, el cambio ocurre cuando, por ejemplo, hay seguridad emocional, existe confianza con el terapeuta y la persona se siente lista para afrontar ciertos contenidos. Y aquí es importante señalar una cosa. En terapia se comprende las emociones, no los datos. Y ninguna de esas cosas lo va a acelerar la IA. Luego, eh, el insight, digamos, no es sinónimo de transformación. Porque puedes saber exactamente cuál es tu patrón. Por ejemplo, la evitación, la autocrítica, la dependencia emocional. Pero eso no lo resuelve. Eso no resuelve el patrón. Es verdad que se dice mucho lo de para empezar a resolver un problema tienes que ponerle nombre. Sí, vale, le pones nombre, pero no lo has resuelto así. O sea, lo has identificado, pero no decir que yo tengo X trastorno no implica que al día siguiente me voy a curar o voy a estar mejor. Eso implica que, bueno, has empezado una fase de las varias que hay para una recuperación, pero no lo has curado, ¿vale? Em, el cambio terapéutico, digamos, requiere vivencias emocionales, una elaboración a nivel personal tremenda. Trabajar con la memoria, el vínculo y la conducta. Una exposición a nivel gradual, por ejemplo, una persona que sufre ansiedad social, pues claro, una inteligencia artificial no le va a ayudar a hacer una exposición gradual, pero o no le va a acompañar emocionalmente. Pero un terapeuta, como entiende de emociones, entiende de contextos y entiende de contacto humano, va a saber adaptar esa exposición gradual a un humano. Una IA te dará a lo mejor datos, te dará métricas, pero no te dará eh, esa, digamos, ese plus y esa pizca de humanidad que puede dar un terapeuta en este tipo de situaciones. Y luego también la práctica en la vida real. Eso es muy importante también. Un chatbot solo da información, pero un chatbot no tiene experiencia de terreno, como se suele decir, no lo ha visto en sus propias carnes. Entonces no puede entender eh, a qué velocidad van los procesos terapéuticos. Y de hecho, yo no creo que haya una velocidad establecida. Me refiero a cada uno, cada proceso avanza al ritmo del paciente, ¿vale? Entonces, una IA no puede generar estos procesos experienciales que he dicho. Lo de vivencias emocionales, el trabajo con la memoria, exposición gradual y práctica de vida real. Esto no lo puede generar una IA. Luego, la IA ofrece descripciones,
pero la terapia trabaja con significados. ¿Qué pasa? La IA te puede decir, bueno, tus mensajes muestran más negatividad esta semana, pero la terapia trabaja el por qué, el para qué, el qué significa para ti y cómo se conecta con tu historia, tus vínculos, tus miedos y tus recursos. Los datos no sostienen una narrativa de vida, el terapeuta sí lo hace. Es decir, los datos te van a mostrar unas métricas, te van a mostrar unas estadísticas, pero no te van a sostener el por qué está sucediendo esto, el para qué, el qué significa para ti y sobre todo por cómo esto, lo que está sucediendo ahora mismo, tiene una relación con tu historia de vida, tiene una relación con tu trauma, tiene una relación con lo que has vivido, ¿vale? También es importante señalar que un exceso de lo que yo llamo autoconocimiento, es una palabra un poco complicada, puede incluso frenar el proceso. Por ejemplo, yo lo he visto unas veces en mis prácticas en psicología durante la carrera, que alguien llega a terapia a veces con etiquetas automáticas del tipo, es que soy ansioso, es que tengo un apego evitativo, es que mi IA dice que estoy deprimido. Pues eso, digamos que puede generar rigidez, confusión o incluso resistencia. El terapeuta lo que primero tiene que hacer es limpiar esas interpretaciones y eso, claro, retrasa el proceso. Porque si te viene alguien a la consulta y ya lo tiene muy claro de que es ansioso o que tiene un apego evitativo o que su inteligencia artificial le ha dicho que tiene depresión, claro, eso primero tienes que empezar por convencer a esa persona de que su IA se ha equivocado o que seguramente no es la mejor idea del mundo fiarse de un chatbot. Entonces, eso, quieras o no, retrasa lo que es el proceso terapéutico. Luego también la alianza terapéutica es más importante que cualquier análisis que pueda hacer, porque la investigación en psicoterapia es clara. El predictor más fuerte que hay en el cambio en la relación terapéutica es de hecho la propia relación terapéutica. Me refiero a que lo que más va a predecir un cambio en la conducta, en las emociones y en el bienestar de nuestros pacientes es cómo nos llevamos los psicólogos con nuestros pacientes. No es la calidad, la cantidad de información disponible. Entonces, la IA no construye vínculos, no sabe validar correctamente las emociones, no acompaña el dolor ni regula las emociones, ¿vale? Entonces, yo diría que eso es lo más importante para responder a tu pregunta. Bueno, Idris, antes mencionaste el tema de la procrastinación y me gustaría que me dijeras cómo lo explicarías tú, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología. Bueno, Idris, antes mencionaste la procrastinación. Me gustaría que nos explicaras desde el punto psicológico qué es la procrastinación. Sí, es una buena pregunta. A ver, desde la psicología moderna, contemporánea y actual, entendemos que la procrastinación ya no es pereza, sino que la entendemos como un mecanismo de regulación emocional. Entonces no es un problema de gestión del tiempo, sino es un problema de gestión del malestar. La idea central que existe es no posponemos tareas difíciles, sino que posponemos emociones difíciles asociadas a estas tareas. Entonces aquí hay varios puntos importantes. En primer lugar, procrastinar es evitar un estado emocional concreto. Es decir, cada tarea nos activa algo. Por ejemplo, el miedo a fallar, que es la autocrítica o la autoexigencia. El aburrimiento, la falta de claridad, la sensación de incompetencia, el rechazo a sentir una presión a la hora de realizar una cierta tarea. Entonces, la procrastinación no aparece como una solución rápida para no sentir eso eh, y se la considera un mecanismo de evitación emocional, ¿vale? Luego, en segundo lugar, la procrastinación alivia en el corto plazo y castiga a largo plazo. ¿A qué me refiero? Cuando pospones una tarea, cuando pospones una obligación que tienes que hacer en tu día a día, sientes un alivio inmediato.
¿Y eso qué es lo que hace? Que refuerza ese hábito de procrastinar. Porque como me siento bien a la hora de dejar las cosas para mañana, bueno, pues lo voy a volver a hacer. Voy a volver a dejar eso que tengo que hacer para el día siguiente y luego para el siguiente y luego siguiente y luego siguiente. Vale. Pero con el tiempo, ¿eso qué pasa? Que genera culpa, genera estrés acumulado, eh, fomenta la desregulación de la autoestima y genera también una sensación de incapacidad. Y eso hace que se cree un círculo vicioso que es más malestar, lleva a más evitación y lleva a más culpa. Vale. Luego, es un problema más bien de identidad, no solo de acción. ¿Y a qué me refiero? Hoy en día la investigación actual lo que muestra es que procrastinar está muy relacionado con creencias profundas que tenemos nosotros. Por ejemplo, no soy lo suficientemente bueno, si no lo hago perfecto, mejor no lo hago, no tengo energía para esto, fallé antes, seguramente falle de nuevo. Entonces, la mente lo que hace es que pospone estas tareas para evitar el impacto emocional que pueden tener estas creencias en nosotros. Luego, es importante una cosa, el papel del sistema nervioso en esto, porque nosotros hablamos mucho de pensamientos y de creencias y tal, pero nuestro cuerpo y sobre todo nuestro sistema nervioso tiene un papel muy importante en nuestras emociones y en nuestros hábitos y nuestras conductas. La procrastinación también es una respuesta fisiológica. Me refiero, si la tarea activa la amenaza, aunque sea simbólica, si la tarea que tenemos enfrente supone una amenaza, el cuerpo lo que va a hacer es que va a activar un mecanismo que es el de lucha, huida o bloqueo. Dentro de esas tres, la procrastinación es una forma, digamos, de bloqueo suave. Entonces, ¿qué pasa? Te bloqueas y buscas algo que reduzca tensión. ¿Qué es lo que reduce tensión? Pues dejar esa cosa que te bloquea al día siguiente. Vale. Luego, ¿por qué las técnicas de productividad que tanto escuchamos no suelen funcionar solas? Vale. Porque atacan al comportamiento, pero no atacan a la emoción detrás. Es decir, tú vas a cambiar un hábito, pero no vas a entender y no vas a intentar regular la emoción que hay detrás de ese hábito. No sé si me entiende. Ujú. Puedes poner 1000 alarmas. Puedes hacer no sé cuántos métodos pomodoros, que funciona muy bien, que yo no digo que esté mal. Yo soy el primero en ponerme alarmas y en hacer el método pomodoro y hacer muchas de estas técnicas de productividad. Pero si tú no trabajas realmente, por ejemplo, el miedo, la autocrítica, el perfeccionismo, pues el patrón, por bien que lo intentes ocultar con varias técnicas de productividad, eso va a volver. Entonces, la solución moderna sería trabajar emociones y no el tiempo. Es decir, las intervenciones actuales hoy en día se centran en regular el malestar asociado a la tarea, identificar las creencias que te bloquean. Dividir tareas para reducir amenazas. También sería bueno practicar la autocompasión para reducir la culpa. eh, Exponerse progresivamente al reto, es decir, no tengo por qué recoger mi habitación toda en un día. Puedo recoger una parte hoy y mañana haré otra, o puedo recoger un poco hoy y progresivamente, ¿vale? Y luego también se puede mejorar la tolerancia a la frustración y a la imperfección. Para concluir, es menos hazlo ya, ¿vale? Y más qué sientes cuando intentas hacerlo. Yo creo que así se puede definir de la mejor manera la procrastinación. Bueno, Idris, ya volviendo, disculpa el corte, ¿no? Sí, no. ¿Tú crees que una inteligencia artificial puede realmente ayudarnos a entender cómo postergamos tanto? A ver, como tal, puede, sí, pero hay unos matices importantes que hay que entender cuando hablamos de procrastinación y que si la IA nos puede ayudar a entender y tal y cual, vale. Una IA puede ayudarnos a identificar patrones de procrastinación, pero como llevo diciendo varias veces, no puede reemplazar la comprensión profunda que aporta un terapeuta
o la reflexión personal del paciente o del terapeuta, ¿vale? Entonces, la IA puede, por ejemplo, mapear comportamientos y emociones asociadas. Si alimentamos a una inteligencia artificial con suficientes datos, como por ejemplo diarios, registros de productividad, entradas de calendario, mensajes o incluso respuestas a cuestionarios, te puede detectar, por ejemplo, horarios o situaciones en las que procrastinamos más, tareas que generen más estrés o evitación, patrones emocionales recurrentes asociados a la postergación, por ejemplo, ansiedad, aburrimiento, autocrítica, etcétera. Pero eso nos da un mapa, si bien, un mapa de señales, que muchas veces no vemos porque son muy sutiles o automáticas. Aquí es importante señalar otra cosa. La IA no puede explicar el porqué profundo. Antes he explicado lo del significado y lo del contexto y quiero volver a reincidir sobre ello. Detectar patrones no es lo mismo que entender el significado. Procrastinar implica emociones, una historia de vida, una serie de creencias y unas dinámicas de identidad. Y la IA no puede decir, procrastinas porque temes a defraudar a tu familia. Evitas esta tarea porque, yo qué sé, te recuerda experiencias traumáticas pasadas al fracaso. Esos porqués, eso requiere de interpretación humana, de una introspección y de un contexto emocional que no lo puede proporcionar una inteligencia artificial. Luego, la IA puede ser una herramienta de autoconciencia. Lo útil sería combinar datos objetivos, es decir, lo que la IA detecta, patrones, frecuencia, momentos críticos, etcétera, etcétera, y una reflexión subjetiva, es decir, lo que sentimos nosotros y pensamos sobre aquellas emociones que sentimos. De esta manera, la IA funciona como, digamos, un espejo de hábitos, no como un psicólogo que da sentido a nuestra experiencia, porque para eso ya están los humanos. ¿Cuáles son los riesgos entonces de confiar demasiado en la IA para el tema de la procrastinación? Si alguien interpreta los resultados de la IA como una explicación definitiva y es que lo que diga el ChatGPT va a misa, puede caer en un autoetiquetado. Claro, si te dice el ChatGPT que procrastinas siempre, todos los lunes o 3 veces a la semana, vas a pensar, ah, pues entonces soy un procrastinador crónico. Pero si tú buscas el significado de por qué procrastinas esos 3 días a la semana, de 7 que hay, entonces pensarás, bueno, pues no soy no soy un procrastinador crónico, sino que mi situación actual y mis vivencias y mi historia de vida han llevado a que yo procrastine estos 3 días a la semana. Pero yo no soy un procrastinador crónico. Luego, hay una serie de creencias muy rígidas sobre nuestra identidad. Es decir, que nosotros, la IA va a hacer que tengamos un discurso muy, muy, muy rígido y unas ideas muy poco flexibles sobre nosotros mismos, porque es lo que nos transmite realmente una IA. Y luego hay una evitación de trabajar emocionalmente en la cosa real. Es decir, vamos a intentar más cambiar los hábitos que entender las emociones y regularlas, ¿vale? Por eso digo, la inteligencia artificial complementa, pero no sustituye la exploración humana. Bueno, y cuéntanos, Idris, ¿qué sesgo cognitivo crees que la inteligencia artificial amplifica más a día de hoy? A ver, para empezar, hay que explicar un poco qué son los sesgos cognitivos. No voy a extenderme demasiado en la explicación, pero básicamente un sesgo es, digamos, eh, yo lo definiría como una desviación involuntaria o sea, hablando de sesgos cognitivos, una desviación involuntaria del pensamiento debido a factores internos o externos eh, que son propios o ajenos a nuestra persona. Entonces, dicho esto, uno de los sesgos cognitivos que más se amplifica hoy en día es lo que llamamos el sesgo de confirmación. ¿Qué pasa? Este sesgo ocurre cuando buscamos, interpretamos o recordamos información de manera que confirme nuestras creencias preexistentes
ignorando la evidencia contraria que pueda existir. Es decir, para decirlo en palabras simples, buscamos que nos digan lo que queremos escuchar, sin tener en cuenta de que existe ideas que, bien que vayan a la contraria de lo que pensamos, puedan ser útiles y puedan ser reveladoras, ¿vale? Entonces, ¿por qué la IA amplifica este sesgo? Porque los sistemas de IA, especialmente los que personalizan contenido, como por ejemplo motores de búsqueda, redes sociales y recomendaciones de vídeo, eh, funcionan optimizando lo que creemos que nos interesa, lo que a menudo se traduce en mostrar información que coincide con nuestras preferencias y creencias previas. No sé si te habrás fijado, Víctor, que por ejemplo, cuando tú buscas muchas veces una misma cosa en Instagram, pues el algoritmo de Instagram, que es una IA, eh, entiende de que te gusta este tema, entonces te va a mostrar más vídeos relacionados con ese tema o más vídeos de ese mismo tema, ¿vale? Si buscas algo alineado con tus ideas, la IA va a tender a reforzarlas, mostrándote más contenido que confirma lo que piensas, ¿vale? Ese efecto puede ser muchísimo más rápido y constante que lo que ocurriría, por ejemplo, naturalmente en nuestra vida diaria. Entonces, en psicología sabemos que este tipo de exposición repetida refuerza creencias y reduce lo que llamamos la apertura cognitiva, es decir, que nos volvemos más rígidos y menos flexibles a la hora de pensar y a la hora de tener un pensamiento crítico y de considerar todas las opciones. Eso lo que puede generar es una radicalización de las ideas, decisiones sesgadas y una visión limitada de la realidad. Luego también hay una interacción con otros sesgos, es decir, eh, el sesgo de confirmación amplificado por la IA no actúa solo, también puede potenciar, por ejemplo, efecto de anclaje. ¿Eso qué significa? Que la primera información que vemos sobre un tema eh, es muy relevante y pesa demasiado, ¿vale? Sesgo de disponibilidad. Solemos sobrevalorar la información reciente o repetida. Y luego también está el efecto cámara de eco, que solo nos esperamos a puntos de vista similares, creando polarización. Lo que decía antes de que estamos cerrados a otras ideas que puedan contrarrestar la creencia que tenemos. Eso tiene implicaciones tanto en la opinión pública como en decisiones personales, incluso también en temas como la salud, el trabajo, el dinero, vamos, temas que son muy relevantes en la vida de una persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los sesgos humanos tradicionales y los sesgos generados por IA? El sesgo de confirmación siempre ha existido, es algo que siempre va a haber, siempre ha habido. Pero la IA lo que hace es que lo amplifica por dos motivos. La velocidad y el volumen, es decir, procesamos y recibimos información a gran escala. Y la personalización algorítmica, es decir, que el algoritmo se adapta a ti y la IA nos filtra información según nuestro historial, reforzando patrones previos. Por eso, mientras que un humano solo interactúa con su círculo social, la IA pues, puede amplificar exponencialmente nuestras creencias. ¿Vale? ¿Y crees que existe algún riesgo a la hora de mezclar los sesgos humanos y los sesgos algorítmicos? La verdad es que es una buena pregunta porque no mucha gente me la ha hecho, la verdad, y no mucha gente se plantea eso a la hora de hablar de IA y de psicología y del impacto que puede tener en la salud mental y en las relaciones y en el pensamiento humano. Mezclar sesgos humanos con sesgos algorítmicos, imagino que sabrás que es algo especialmente peligroso porque puede amplificar errores de juicio y reforzar creencias distorsionadas, generando unas consecuencias psicológicas y no solo psicológicas, también sociales y éticas. Primero, hay una amplificación de prejuicios y de errores cognitivos. ¿Qué significa eso?
Los algoritmos aprenden de datos históricos que reflejan comportamientos o creencias humanas. Si tú esos datos que ya contienen sesgos, la IA puede reproducirlos y amplificarlos, por ejemplo, un sistema de reclutamiento digital que se entrena con datos de empleados contratados históricamente. Puede favorecerles perfiles similares, reforzando sesgos de, por ejemplo, de género, de edad, entonces, o formación. El sesgo humano. Hay una preferencia inconsciente por ciertos candidatos. El sesgo algorítmico. La IA refuerza esa preferencia. O sea, la IA no va a generar su propio sesgo, sino que te va a, a incitar a tener aún más ese sesgo. ¿Vale? Y eso puede afectar decisiones de salud, políticas, educación, a nivel laboral y disminuir la apertura mental. ¿Vale? Em, la creación de realidades filtradas y autorreforzadas. Cuando los sesgos humanos, por ejemplo, creencias previas, estereotipos, expectativas, se encuentran con algoritmos que optimizan la personalización, se generan cámaras de eco digitales, me gusta llamarlo así. Es decir, que la persona solo recibe información que confirma lo que ya cree. Y luego la IA lo que hace es ajusta su output a patrones que ya se han detectado y refuerza esos sesgos. ¿Vale? Luego también hay otra cosa que es importante, es la reducción de responsabilidad y delegación del juicio. ¿Qué pasa ahora? Que como la IA lo puede hacer todo, pues yo me quito de encima una tarea y se lo dejo a manos de una inteligencia artificial. La combinación de esos sesgos lo que puede llevar a que las personas confíen demasiado en la IA. Y repito lo de demasiado, pensando que, bueno, si la máquina lo dice, debe de ser correcto, ¿no? ¿Qué pasa? Se pierde el sentido crítico. Se delega la responsabilidad ética y emocional a la tecnología, que no es siempre fiable. Y esto puede generar decisiones injustas, dañinas o mal informadas. Y el impacto que eso genera a nivel psicológico o social es que a nivel individual hay una mayor frustración, desinformación y autoetiquetado injusto a la o ansiedad, por ejemplo. Y a nivel colectivo hay una polarización, hay una discriminación sistemática y hay un reforzamiento de estereotipos culturales de una forma brutal. Y bueno, ¿tú crees que la inteligencia artificial puede ayudarnos de algún modo o método, digamos, a detectar nuestros propios sesgos? Mm. A ver, lo que realmente hace la IA es que puede ayudarnos a ser más conscientes de nuestros sesgos. Pero hay matices importantes que hay que señalar. Por ejemplo, funcionan como herramientas de detección, no como agente corrector ni un sustituto del juicio crítico. Me explico. La IA, cuando decimos que actúa como espejo de patrones, decimos que la IA puede analizar nuestros comportamientos, decisiones y lenguaje para resaltar tendencias que podrían reflejar sesgos cognitivos. Por ejemplo, detectar que solemos favorecer cierta información que confirma nuestras creencias, por ejemplo, el sesgo de confirmación, lo que llevo comentando antes. Señalar patrones en nuestras interacciones que revelan prejuicios implícitos. Luego, mostrar tendencias de sobreconfianza, de evitación o estereotipos recurrentes en nuestras decisiones. Esto lo que hace es que funciona como un espejo objetivo que refleja cosas que a menudo pueden pasar como desapercibidas. Pero ¿cuáles son las limitaciones de la inteligencia artificial en este contexto? Bueno, pues la IA no entiende de contexto emocional y de intenciones. Puede señalar patrones, pero no explica su origen ni su significado profundo. Existe el riesgo de sobreconfiar en la IA. Y insisto en la palabra sobreconfiar, como antes insistí en la palabra de confiar demasiado, creyendo que nos dice la verdad. Para. Se me habla de... Para.
¿Tú me ves hacer esto? O sea, antes digo, ¿Cómo? que, que se me ha parado cuando tú has dicho la verdad. Sí. No, no, es Entonces, que no te estaba viendo. ah, ¿Por qué? ¿Qué pasa? que se me ha parado, digo, que no te he escuchado. Ah, ah, vale, vale, vale. Vuelve a decir desde un poquito antes de la verdad. ¿Dónde? Espera. Vale, espera, espera, espera. Vale. Tío, tu cámara enfoca sola, qué cabrón. ¿Ves que se mueve tu cámara contigo, Sí, tío? sí, 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 mola, Sí, tío. O sea, yo no me pillaría un ordenador nuevo con eso, ya, porque sale más caro, me sale más rentable pillarme una maldita webcam, ¿sabes? No, es que en mi ordenador es un Mac, o sea que lo hace todo bien. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Vale, Ese entonces, lo ¿dónde quieres fabriqué que yo con mis repita? manos. ¿Eh? Digo que ese ordenador lo fabriqué yo con mis manos. ¿En Bangladesh? No, tío, en China. Es que los de Bangladesh me quitaron el trabajo. Venga, va. Conocimiento. Entonces yo creo que con eso sabes responderme, ¿no? Sí, 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 vale, vale, venga. Vale, perfecto. Bueno, Idris, y cuéntanos, antes de entrar al tema de la autoimagen, me gustaría que nos contaras un poquillo qué diferencias ves entre autoimagen y autoconocimiento. Vale, aquí hay que señalar una cosa importante que has dicho que autoimagen y autoconocimiento forman parte de una misma pirámide que llevan a un concepto que es la autoestima. Pero la pregunta no va por ahí, la pregunta va por la diferencia entre autoimagen y autoconocimiento. Vale. La autoimagen es la forma que tenemos nosotros de vernos nosotros mismos. Y el autoconocimiento es, digamos, la forma que tenemos nosotros de describirnos a nosotros mismos y la forma que tenemos nosotros de, de conocernos a nivel profundamente emocional y a nivel de qué creencias tengo yo sobre mí mismo. Es decir, la autoimagen es, ya no es solo cómo me veo, es mucho más profundo que eso. Y el autoconocimiento es hasta qué punto sé quién soy yo, cuáles son cuál es mi identidad y cuál es, digamos, mi esencia y mi ser en esta vida. Entonces yo diría que la diferencia principal es esa, que la autoimagen es cómo me veo y el autoconocimiento es hasta qué punto sé quién soy. Bueno, Idris, para continuar, ¿no? Pues, ¿cómo crees que se protege, ¿no? La autoestima en un entorno donde todo se corrige y se optimiza? Es una cuestión muy interesante y yo creo que es muy importante entenderlo porque hoy en día, en primer lugar, las personas seguramente más afectadas por este tema de la IA y las redes sociales y las métricas que corrigen y hacen juicios y evalúan y dan datos, es la gente joven, porque la gran mayoría de personas que usan las redes sociales como Instagram, como Facebook, como otras, es gente joven, ¿vale? Entonces, esto va dirigido mucho, sobre todo a las jóvenes generaciones de nuestra edad, o un poco más jóvenes que nosotros, o un poquito más mayores que nosotros, digamos, de los 15 hasta los 30 años, ¿vale? Vamos a establecer esta línea, pero vamos, es un, es un, es un baremo que puede cambiar, ¿vale? En un entorno tan digitalizado, donde todo se corrige y se optimiza, desde nuestras fotos, nuestros textos, nuestras interacciones, hasta nuestros propios hábitos, proteger la autoestima es un desafío porque nuestra percepción del valor personal puede depender de las métricas externas en vez de nuestra autopercepción interna. Es decir, que ahora ya no se trata de cómo me veo yo, sino se trata de cómo me ve la IA y como consecuencia de ello, cómo me veo yo. No sé si se ve la diferencia. Entonces,
Para proteger la autoestima, ¿qué hay que hacer? Muy fácil. Primero, reconocer la diferencia entre corrección y autovaloración. ¿Qué pasa? La IA y los algoritmos ofrecen sugerencias, correcciones y comparaciones para optimizar resultados. Eso está bien. Pero la persona lo que tiene que hacer es distinguir entre mejora objetiva y valor personal. Y luego, lo que vulgarmente se llama autoestima sana, pero en el medio de la psicología lo llamamos autoestima regulada, no depende de cómo lo perciben los demás, ni de la perfección de un algoritmo. Lo percibe, o sea, depende de cómo te percibes tú mismo y de qué tipo de conversación mantienes contigo mismo. ¿Vale? Eso es muy importante. Luego, segundo punto importante, fomentar la autocompasión. La autocompasión actúa como un amortiguador emocional frente a la retroalimentación constante. Permite aceptar errores, imperfecciones y procesos de aprendizaje sin que la validación externa determine nuestro valor, ¿vale? Y a esto, técnicas como reconocer logros internos, practicar la gratitud y validar esfuerzos propios son fundamentales, porque ahora nos damos cuenta de que ya no valoramos esos pequeños esfuerzos que hacemos, se valoran más los grandes actos, que está bien valorarlos, está muy bien, pero también hay que celebrar esas pequeñas victorias del día a día. Limitar la exposición a métricas externas. Cuando digo limitar, no es cortar radicalmente. O sea, me refiero, no hay que dejar de usar radicalmente las redes sociales, porque eso no lo va a hacer nadie y no creo que sea algo que la sociedad acepte. ¿Vale? Por ejemplo, notificaciones, contadores y comparaciones pueden generar dependencia a la aprobación digital. Seleccionar conscientemente cuándo y cómo interactuar con sistemas que optimizan y corrigen ayuda a mantener la autoestima estable. ¿Vale? Y finalmente, fomentar la conciencia del proceso y no solo del resultado. ¿A qué me refiero? Que hay que centrar la atención en aprender, crear o participar más que en perfeccionar según estándares algorítmicos. Y el valor personal se construye sobre experiencias, crecimiento y autoconocimiento, no sobre números, ni perfección externa, ni datos, ni métricas que nos puedan perfeccionar, proporcionar, que seguramente muchas de ellas estén sesgadas o sean datos incompletos o les falta contexto. ¿Vale? El valor de una persona se construye a través de lo que vive, de lo que es y de lo que siente. Eh, ¿Y tú crees que la inteligencia artificial entonces podría reforzar inseguridades persistentes? Hombre, yo creo que es bastante obvio que sí. Es bastante obvio que sí. ¿Por qué? Es muy interesante la pregunta porque nos damos, o sea, da a entender de como que la IA genera inseguridades. No, las inseguridades ya existen. Lo que pasa es que la IA lo que va a hacer es fomentarlas. Entonces, para responder a tu pregunta, sí, la IA puede reforzar inseguridades preexistentes, especialmente porque funciona como un espejo que refleja información que puede coincidir con nuestras dudas internas, ¿vale? Entonces, la IA, cuando decimos que funciona como un amplificador de patrones existentes, ¿a qué nos referimos? Si ya existe una inseguridad, por ejemplo, no soy suficientemente bueno, mi cuerpo no es atractivo, etcétera, etcétera, la IA lo que va a hacer es resaltar datos, comparaciones o métricas que confirmen esa idea, que confirmen esa creencia, ¿vale? No te va a decir lo contrario, te va a decir que efectivamente no eres suficientemente bueno porque esta semana has tenido este número de likes comparado a la semana pasada. O esta persona tiene más likes que tú en comparación contigo. O tu cuerpo no es atractivo porque hay más personas que le gustan otro contenido y tu contenido no es del agrado de todos o no interesa. ¿Vale? Entonces lo que hace es reforzar esas creencias. Luego, validación externa constante.
y lo repito porque es muy importante. La IA lo que hace es ofrecer retroalimentación cuantificable. Los likes, los comentarios, las vistas, etcétera, etcétera. Eso que puede condicionar la autoestima. Y las inseguridades crecen, no se generan, crecen cuando las personas empiezan a depender de estas métricas para sentirse validado o competente, ¿vale? O sea que a partir de ahora ya no me siento, ya no soy suficiente porque lo pienso yo y porque mi conversación interna es, está basada en, digamos, en validarme a mí mismo y en cuidarme a mí mismo, ¿vale? No, ahora la autoimagen está basada, las inseguridades crecen, como he dicho, cuando alguien ya no depende de sí mismo, sino depende de lo que nos dice la IA. Luego, hay una comparación social que se aumenta. Los algoritmos lo que hacen es que nos muestran constantemente ejemplos de otras personas mejorando o teniendo éxito. Y eso lo que hace es que acentúa los sentimientos de insuficiencia en quienes ya son de por sí vulnerables. Y la percepción se distorsiona. ¿Qué pasa? Que lo que vemos en la pantalla se interpreta como un estándar absoluto, aunque sea parcial o irreal. Es decir, que ya lo que vemos en redes sociales es, uff, tenemos que seguir esto. Esto es lo que hay. Esta es la fórmula del éxito. Esta es la fórmula de la felicidad. Esta es el estándar de perfección. Cuando realmente, seguramente, por ejemplo, esa foto de esa persona que tiene un físico atractivo, esté muy retocada o que incluso esa persona tenga sus propias inseguridades y para paliar esas inseguridades haya tenido que recurrir a cambios y nosotros solo vemos el hecho de que esa persona tiene un buen físico y yo no. No sé si se me entiende. Y luego, el refuerzo de creencias negativas, ¿qué es lo que hace? La IA puede hacer que las inseguridades preexistentes parezcan como objetivas. Porque las métricas y los datos y los patrones hacen que o sea, parecen imparciales, ¿vale? Y esto lo que hace es que dificulta que la persona se cuestione o relativice sus pensamientos autocríticos, ¿vale? ¿Y o sea, qué crees que puede ofrecer un chatbot terapéutico y que nunca podrá ofrecer? Me refiero a uno, digamos, como especializado en terapia, entrenado, digamos, por psicólogos y terapeutas profesionales. Mm, Bueno, yo creo que esta es la pregunta que muchas personas se hacen en esos momentos y que muchas personas se plantean cuáles son las diferencias entre a nivel psicoterapéutico, la diferencia entre ChatGPT, porque es el primer ejemplo que se nos viene a la cabeza, y un psicólogo de verdad. Vale, voy a ir muy al grano para que la gente me entienda y que sea bastante claro. Lo que un chatbot terapéutico sí puede ofrecer. En primer lugar, psicoeducación accesible y clara. Es decir, que explica conceptos como la ansiedad, el manejo emocional, los sesgos cognitivos, las técnicas de regulación de forma comprensible y rápida. Y sirve como un primer contacto y un buen primer contacto acerca de la salud mental. Luego, ayuda inmediata disponible 24/7. O sea, yo mañana escribo a ChatGPT a las 5 de la mañana y me responde, pero yo mañana escribo a un psicólogo a las 5 de la mañana y me va a decir, oye, tío, que estoy durmiendo, déjame en paz. Entonces, para momentos de angustia, dudas o necesidad de desahogo rápido, pues un chatbot puede contener, orientar y ofrecer estrategias de calma, ¿vale? Luego, las herramientas estructuradas de intervención. La IA puede guiar ejercicios típicos de terapia, por ejemplo, identificación de pensamientos automáticos, reestructuración cognitiva, técnicas de respiración, etcétera, etcétera. Esto es especialmente útil, sobre todo para personas que están haciendo terapia y quieren mantener continuidad entre sesiones. Eso es bastante relevante. Y luego hay un seguimiento rutinario. Recordar hábitos, practicar técnicas, revisar progresos diarios, etcétera, etcétera. Entonces, para eso, la IA es muy buena para la consistencia. Y luego, a ver, sí que es verdad que en el punto que voy a mencionar ahora hay un poco de debate, pero es un espacio libre de juicio. Es decir, que
La IA no te va a juzgar, la IA no te va a decir qué es lo que opina de ese tema, emitiendo un juicio y no va a dar su opinión de manera a emitir una... mm, o sea, no te va a juzgar. Para ser muy claros, no te va a juzgar. Lo que sí que un chatbot nunca va a poder hacer. Eso ya, aquí es cuando entramos en materia real y ahí es cuando ponemos las líneas y la frontera entre lo que hace un chatbot y lo que no hace un chatbot respecto a lo que hace un psicólogo y no lo hace. Una relación terapéutica real no puede construir un vínculo auténtico y sincero con tu paciente. No lo puede hacer. Porque por mucho que valide tus emociones, por mucho que diga lo que quieres escuchar, por mucho que te ayude, por mucho que haga mil cosas, lo que más predice el cambio es la relación que tienes con tu psicólogo. Luego, la interpretación profunda del contexto emocional. La IA puede analizar textos, sí, pero lo que no capta es, por ejemplo, microexpresiones, tono real frente al escrito, señales somáticas, ¿vale? Contradicciones comportamentales, silencios cargados, la historia emocional que subyace cuando pronunciamos una frase, ¿vale? Y luego hay una responsabilidad clínica que el chatbot no puede replicar. El chatbot no puede diagnosticar formalmente, ofrecer una intervención especializada, etcétera, etcétera. Y bueno, para ir acabando, no tiene la capacidad de contener emocionalmente en profundidad y no tiene la capacidad de comprensión subjetiva de manera genuina, ¿vale? Entonces, para resumir, un chatbot terapéutico es como una linterna en la mano del paciente, ilumina, orienta, ofrece herramientas, acompaña, pero no sustituye el guía humano, que es el que sabe leer el terreno emocional y comprender la historia personal y caminar contigo de manera ética y empática. ¿Y qué señales de alerta ves cuando una persona empieza a reemplazar el contacto humano por interacción con inteligencia artificial? A ver, es que es un también tema interesante porque hoy en día, como he dicho antes, hay mucha dependencia a la IA. Hay muchas personas que ya han renunciado al psicólogo y piensan que la IA, que el ChatGPT, que el Grok, que el Gemini, que muchos de estos chatbots les puede ayudar. Entonces, ¿cuáles son las señales? En primer lugar, dependencia emocional excesiva de la IA. Es decir, que busca constantemente la compañía de chatbots o asistentes virtuales para el desahogo, la consulta o el consejo. Em, Se siente más comprendido o validado por la IA que por sus amigos, a familiares o profesionales de la salud mental. Y evitan conversaciones humanas porque, bueno, pues la IA me lo hace más fácil. Entonces, bueno, pues ¿para qué hablar con mi amigo? ¿Para qué buscar un psicólogo? ¿Para qué hablar con un familiar si se lo pregunto al ChatGPT y me lo resuelve? Luego hay un aislamiento social progresivo. Ya no veo a mis amigos, ya no veo a mis familiares, ya no veo a mi psicólogo o a mi psicóloga, porque total, hablo con la IA y me lo resoluciona. Entonces, ¿para qué hablar con ellos? ¿Vale? Y también hay una pérdida de habilidades sociales a raíz de eso, que ahora ya la gente no comunica de manera asertiva, porque una persona necesita que se le hable de una forma. ChatGPT, tú le puedes hasta incluso insultar y te va a responder, ¿vale? Em, Luego, hay un desplazamiento de procesos emocionales auténticos. ¿Qué significa? Que se depende de la IA para manejar emociones difíciles en lugar de enfrentarlos o procesarlos con personas de confianza. Se evitan conflictos, confrontaciones o vulnerabilidad porque la IA, como nunca me juzga, que es verdad, no te juzga, pero eso no implica que siempre tengas que depender de ella, porque seguramente tus amigos, o vamos, tus verdaderos amigos no te van a juzgar, ¿vale? Y luego hay una represión de los sentimientos o no elaboración de ellos, es decir, que no nos dejamos sentir, que puede eso acumular estrés, mucha ansiedad o frustración. También hay una cosa importante que es la valoración externa sobredependiente, es decir, que vamos a volver a depender excesivamente de lo que nos dice la IA.
siempre lo que diga la IA es lo importante. Y no, no es así. Lo que dice la IA eh, no es, no va a misa. Me refiero, no es la verdad absoluta. La verdad absoluta es cuando realizas un proceso de pensamiento crítico y cuando le das una vuelta a las cosas y que aprendes a ponerle contexto a lo que sientes, a lo que sucede y sobre todo que aprendes a ponerle un significado al por qué te pasan estas cosas, ¿vale? Y luego, cambios de la percepción de la realidad social. Entonces, se creen que las interacciones humanas son menos satisfactorias o confiables que la IA. Y hay una dificultad para interpretar emociones, gestos o intenciones humanas reales. Y hay una sensación de que nadie me entiende como la IA lo hace, ¿vale? Entonces yo diría que estas son las señales de alerta que hay que tener en cuenta cuando vemos que alguien reemplaza a la IA por un... O sea, que reemplaza el contacto humano por la IA. ¿Y tú crees que la inteligencia artificial, digamos, puede ayudar a las personas que no quieren ir todavía a terapia presencial o, digamos, terapia online con un psicólogo o un terapeuta? Em, no, una IA no puede ayudar verdaderamente a una persona que evita la terapia presencial, aunque pueda ofrecer cierta sensación de contención o herramientas superficiales, no, no puede hacerlo. ¿Y por qué? La IA no puede establecer una alianza terapéutica real. Ya lo he dicho varias veces, pero creo que es lo más importante que se tiene que retener eh, en este podcast. La IA no puede replicar un aspecto fundamental de la terapia, que es la alianza terapéutica. Y la alianza terapéutica, que es la confianza, el vínculo, la empatía genuina que tiene tu psicólogo, o sea, que tienes tú con tu psicólogo, es uno de los factores más importantes para que la terapia funcione. Entonces, esta alianza lo que permite es que la persona explore emociones profundas, traumas y conflictos internos de manera segura, ¿vale? La IA puede simular escucha activa, reflejar palabras o sugerir estrategias, pero no puede sentir ni responder de manera auténtica a la complejidad emocional humana. Sin ese vínculo humano, los procesos terapéuticos no se entienden y no se sostienen. La persona puede aprender herramientas superficiales, pero no puede transformar patrones profundos, ¿vale? Luego también hay limitaciones en la interpretación emocional y contexto. La IA em, interpreta palabras, frases y patrones de comportamiento, pero no capta matices emocionales reales, por ejemplo, tonos de voz, microexpresiones, gestos, etcétera, etcétera. Muchas dificultades psicológicas requieren de interpretación contextual y sensibilidad emocional, que solo un profesional lo puede ofrecer, ¿vale? Sin esta comprensión, la persona lo que podría recibir son respuestas correctas en teoría, pero no sentirse entendido ni acompañado realmente, ¿vale? Hay un riesgo de autoengañarse o depender de la IA. La persona que evita la terapia puede creer que interactuar con un chatbot es suficiente para resolver sus problemas. Y esto lo que genera es una falsa sensación de avance, mientras los conflictos internos permanecen sin resolver. O sea, estamos resolviendo lo externo, pero no nos estamos centrando en lo más importante que es lo interno y las emociones que subyacen de eso y qué supone para mí ese conflicto y qué supone para mí esa situación, ¿vale? Esto no lo estamos viendo, estamos viendo lo ajeno. Y está bien de ver lo ajeno, pero no estamos centrándonos en lo realmente importante. Además, eso también puede aumentar la dependencia en la IA para manejar emociones. Y eso lo que hace es que retrasa la búsqueda de ayuda profesional real, ¿vale? Y finalmente, una cosa es que la IA no hace una cosa que los psicólogos hacemos, que es manejar situaciones críticas. Por ejemplo, casos de crisis emocional, de riesgo de suicidio, abuso o trauma complejo, eso requiere una intervención humana inmediata y ética. Y un chatbot no puede garantizar seguridad ni tomar decisiones críticas en momentos decisivos sobre la salud mental del usuario, ¿vale? En otras palabras,
La IA puede acompañar, pero no puede iniciar un proceso terapéutico profundo ni reemplazar el vínculo humano fundamental para sanar, justamente, para sanar. ¿Y cuál es el riesgo más infravalorado en terapia? O sea, ¿cuál crees que es el riesgo más infravalorado de la terapia digital? Mm, pues, claro, riesgo más infravalorado, porque se habla mucho de los riesgos más superficiales, pero yo creo que el riesgo más infravalorado de la terapia digital no es la seguridad de los datos, ni la calidad de la interfaz, ni todo aquello que releva de lo informático y de la calidad de la IA, sino la ilusión de que la tecnología sustituye la relación terapéutica y la responsabilidad personal en el proceso de cambio. Es decir, eh, la falsa sensación de progreso, es decir, que ahora las plataformas digitales ofrecen ejercicios, seguimientos de emociones, check-ins y retroalimentación inmediata, eso lo que puede generar es la impresión de que se está trabajando en uno mismo, cuando no haya un procesamiento profundo de emociones ni cambios estructurales en patrones cognitivos o conductuales. Y la persona entonces puede sentirse satisfecho con resultados superficiales y posponer la búsqueda de ayuda profesional real. Luego, hay una reducción del vínculo humano y la empatía. Y ahora vuelvo a reincidir en un concepto. La alianza terapéutica es clave para tener cualquier terapia de manera exitosa. Y si se reduce eso, ya no queda nada. Ya no queda, mm, ya se pierde la calidad terapéutica, ¿vale? En la terapia digital, esta relación está totalmente ausente o peor, que es simulada. Y eso lo que limita es la profundidad del trabajo emocional. Muchas personas no se dan cuenta de que este déficit es crítico y se creen que la tecnología cumple el mismo rol, cuando realmente no lo hace en absoluto. Y luego la dependencia de la herramienta a la herramienta más bien, y externalización del proceso, ¿eso qué significa? Significa que la terapia digital puede fomentar la idea de que el cambio personal depende de un sistema, no del propio esfuerzo, ni de la introspección, ni de la responsabilidad. Y esto lo que hace es que reduce la autoconciencia y la capacidad de autorregulación a largo plazo. El riesgo es que el usuario se vuelva dependiente de la retroalimentación de la IA o de la aplicación en lugar de desarrollar estrategias internas para manejar emociones y conflictos. Dicho de otra forma, perdemos el pensamiento crítico, perdemos la capacidad de mantener un diálogo socrático con nosotros mismos y de cuestionar nuestras creencias. Y fomentamos una rigidez emocional brutal debido a bueno, a falsas métricas, no, a métricas que nos dan una falsa imagen de nosotros mismos. Entonces, la limitación ante situaciones y críticas o complejas supone que haya problemas graves como crisis suicida, traumas profundos o trastornos complejos que no pueden ser manejados adecuadamente por sistemas digitales. Yo no creo que una IA sepa manejar correctamente un trastorno del estrés postraumático o una IA sepa manejar correctamente un TCA. Esas son cosas que son trastornos muy complejos y necesitan de una ayuda psicológica real y de un humano. Porque un chatbot no va a entender lo que es, por ejemplo, cómo funciona a nivel cerebral y neurológico el procesamiento de un trauma, o no va a entender hasta qué punto es difícil superar un TCA. Entonces, la falsa confianza que en la herramienta, eso puede retrasar la intervención profesional y aumentar los riesgos, ¿vale? ¿Y dónde crees que debería trazarse el límite entre lo ético y la, el et- entre la ayuda, digamos, ¿no? Y la manipulación, o sea, el límite ético. Mm. Em, yo creo que el límite ético entre la ayuda, lo que es la ayuda, y la manipulación, porque son cosas totalmente distintas, aunque la segunda puede, digamos, disfrazarse muy bien de la primera, es decir, que podemos estar pensando que nos están ayudando cuando realmente lo que están haciendo es manipularnos.
La línea entre esas dos, especialmente en el contexto psicológico, debe trazarse en función de la autonomía, de la transparencia y del bienestar del usuario. En cuanto a lo de la autonomía, la IA lo que debe hacer es facilitar la toma de decisiones, no imponer comportamientos, emociones o creencias, ¿vale? Es decir, que yo tengo que ser libre de decidir lo que yo quiera. Y la IA no me tiene que decir lo que tengo que hacer, lo que tengo que pensar o lo que tengo que sentir, ¿vale? Toda interacción que busque influir de manera encubierta en la percepción o conducta del usuario, eso es manipulación. Puede parecer como ayuda, pero es manipulación. Porque te está diciendo cómo tienes que pensar y cómo tienes que actuar y cómo tienes que sentir. Por ejemplo, sugerir hábitos saludables es ayuda. Eso está bien. Porque te estoy recomendando, te estoy sugiriendo. Pero te dejo a ti la elección. Ahora bien, inducir compras, eh, inducir adhesión ideológica o cambios emocionales sin consentimiento explícito, eso es manipulación. Y diría incluso que es violencia. Yo diría que es incluso violencia, porque estamos yendo en contra de la voluntad de las personas, sin su consentimiento. Y eso es, yo diría que más violencia que manipulación. De hecho, la manipulación es violencia. Luego, en cuanto al tema de la transparencia, y claridad de la intención. Yo creo que los usuarios deben saber qué es lo que hace la IA y en qué propósito. Y yo, por ejemplo, yo he tenido este debate muchas veces con personas de mi entorno y yo siempre he dicho que el ChatGPT tendría que tener un manual de instrucción. Es decir, que, ok, te bajas ChatGPT o usas ChatGPT, pero tienes que leerte el manual y saber qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer y hasta dónde se puede usar y hasta qué punto hay que dejar de usarlo. La ética requiere que se indique si las respuestas están optimizadas para el engagement, para generar lucro o para la capacidad de persuasión que puede tener la IA. Y la manipulación ocurre cuando se oculta la intención o se distorsiona la información para que el usuario actúe sin conciencia plena de lo que va a suceder. Por eso digo que si tienes un manual de instrucción, sabes que cuando te adentras en un territorio, conoces los riesgos, conoces las consecuencias, conoces las ventajas y actuarás de una cierta forma, ¿vale? Y luego, hay una diferencia entre el beneficio real y el beneficio algorítmico. La ayuda ética busca el bienestar del usuario, no maximizar métricas de uso y fidelización o lucro, ¿vale? Entonces, si la IA prioriza sus objetivos comerciales o de retención por encima de la salud emocional del usuario, lo que está haciendo es manipulándote, porque no estás dándole prioridad al paciente, te estás dando prioridad a ti mismo. Y, por ejemplo, un psicólogo no puede, no puede permitirse que con tal de avanzar y con tal de acabar más rápido y con tal de tener menos trabajo, saltarse partes de la terapia. No, no, no. La terapia está centrada única y exclusivamente en el paciente, ¿vale? Luego, hay un tema muy importante también, que es el consentimiento informado y límites claros. Eh, los pacientes están en su derecho de decir que no a muchas cosas y están en su derecho de retractarse y están en su derecho de rechazar sugerencias. Y la manipulación se da cuando la persona no puede discernir, controlar o desconectarse de sistemas sin consecuencias psicológicas o emocionales, ¿vale? Entonces, apoyar es guiar y apoyar. Eh, la manipulación es inducir cambios o decisiones sin conciencia, con fines ajenos al bienestar del usuario. ¿Y qué información mental o emocional jamás debería procesar una IA? Em, yo creo que, a ver, es una... Muchas compañías de inteligencia artificial, OpenAI y muchas más, eh, han tenido o sea, ha suscitado mucha polémica esta pregunta en cuanto a muchas compañías de inteligencia artificial como OpenAI y muchas más, porque al final eh, es, se está trazando una línea
entre lo que sí debe hacer una IA, un chatbot o lo que sea, y lo que no debe hacer. Entonces, hay 5 puntos. En primer lugar, información sobre riesgo inmediato de daño. Pensamientos suicidas, autolesiones, etcétera, etcétera. El trauma complejo y el abuso, ¿vale? Experiencias de abuso infantil, violencia doméstica o traumas graves, eso requiere empatía, contención y seguimiento humano. Diagnósticos clínicos sensibles, por ejemplo, trastornos de personalidad, psicosis, depresión grave, eso no se debe procesar de forma automatizada para emitir un juicio o recomendaciones terapéuticas. Y luego la información emocional altamente subjetiva, por ejemplo, sentimientos profundos de culpa, vergüenza, amor, pérdida o duelo, no pueden ser interpretados con precisión por algoritmos. Y también el último punto es datos que impliquen vulnerabilidad o privacidad extrema. Por ejemplo, datos íntimos relacionados con nuestra vida sexual, nuestros secretos familiares o conflictos legales no deberían ser procesados sin supervisión humana estricta, porque el riesgo de exposición, sesgo o incluso de malinterpretación es muy alto. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos con una inteligencia artificial y más si son temas, por ejemplo, legales, políticos, nuestra orientación sexual, vamos, temas que relevan de una, de una privacidad muy alta. Bueno, ¿y qué responsabilidad crees que tienen estas empresas tecnológicas, como tú mencionaste, OpenAI, sobre la salud mental de sus usuarios? Mm. A ver, las empresas lo que tienen que hacer es que tienen que saber concienciar. Es decir, que tienen que saber cómo de manera correcta transmitir un mensaje de, bueno, eh, tenéis que usar ChatGPT de esta forma, tenéis que usar Gemini de esta forma, tenéis que usar Grok de esta forma. Y esto es lo que puede hacer y esto es lo que no puede hacer. Entonces, lo que yo diría que tienen que hacer las empresas es concienciar y tener una capacidad de sensibilización ante este tipo de herramientas. Porque, como he dicho, ChatGPT es enorme, es gigantesco y no sabemos por dónde cogerlo. Entonces, si las personas que lo han inventado o que lo han desarrollado pueden decirnos, se usa así, se usa así, se usa de esta forma, viene mucho mejor. Lo que he dicho antes de que ChatGPT tendría que incluir un manual de instrucción, a eso me refiero. Por manual de instrucción me refiero a una forma de decir, vale, sirve así, sirve para estas cosas, pero para no estas. No sé si me entiende, que al final, cuando tenemos una idea de cómo se emplean ciertas cosas que van más allá de nuestros conocimientos, sabemos usarla de la manera más correcta posible y no nos adentramos en situaciones que pueden ser arriesgadas. Entonces, lo que más deberían hacer las empresas como OpenAI y Google y tal, sería concienciar y sensibilizar y sobre todo educar a los usuarios por el bien de su salud mental. Volviendo ya del corte de nuevo, ¿no? Digamos, ¿cuál es el mayor riesgo psicológico que aún no se está discutiendo públicamente? A ver, lo que aún no se está viendo aún y lo que aún no se está comentando como tal, cuando hablamos de riesgos psicológicos que pueden suponer la IA, es, no tiene nada que ver con la privacidad de los datos, ni con fallos técnicos, ni con cosas relacionadas con la calidad tecnológica de la propia IA, sino con la erosión silenciosa de la autorreflexión y la autonomía emocional. ¿A qué me refiero? Estamos perdiendo la práctica de la introspección. Es decir, que la introspección es un proceso activo de autoanálisis y regulación emocional. Y cuando la IA nos ofrece soluciones rápidas, interpretaciones de emociones o recomendaciones automáticas al instante, la persona pues deja de ejercitar su capacidad de pensamiento crítico
y su capacidad de sentir por sí mismo, y eso lo que hace es debilitar la resiliencia y el autoconocimiento. Luego, el reforzamiento de sesgos personales y sociales. Los algoritmos adaptativos tienden a mostrar información alineada con lo que ya creemos o sentimos, reforzando sesgos y limitando exposición a perspectivas alternativas. Entonces, a largo plazo, esto puede encasillar la percepción emocional y cognitiva, reduciendo así la flexibilidad mental y empatía, ¿vale? Y luego hay una internalización de métricas como criterio de valor. Es decir, que los likes, las visitas, las puntuaciones o recomendaciones pueden convertirse en métodos en medidas de autoestima y competencia, en lugar de herramientas auxiliares. Esto es especialmente crítico, sobre todo en adolescentes y jóvenes, porque antes decía que las redes sociales, Instagram, WhatsApp, Snapchat y tal, las usan mucho jóvenes, adolescentes. Y esas personas, sus procesos de identidad aún se están formando, aún están en una etapa de conocerse a sí mismos. Entonces, si tú metes eh, un, eh, eh, un sesgo enorme en las mentes de, de personas que aún están floreciendo a nivel identitario, eso puede ser muy peligroso porque estás cambiando el rumbo eh, que el rumbo, digamos, emocional y evolutivo de unas personas. Y eso puede ser muy peligroso. Claro, esto, o sea, aunque no lo estemos hablando así como a nivel público, a nivel general, por ejemplo, yo con los amigos o Jack o cualquier otra persona, digamos, ¿no? En tu caso, por ejemplo, tú me imagino que sí que lo hablas a lo mejor con tus profesores o compañeros de clase. Sí, no, no, claro, eh, esto es un tema que se vuelve a repetir muchísimo por ejemplo, en clase o con mis compañeros de clase y del máster y tal. Em, es una preocupación muy grande la que tenemos hoy en día los psicólogos con el tema de la aparición de la IA y la irrupción de la IA en los procesos terapéuticos y sobre todo en los procesos naturales, evolutivos de las personas. Es decir, que ahora existe un miedo de pensar que mm, los chavales de hoy en día y la juventud de hoy dependa única y exclusivamente de la IA para muchísimas cosas. Y de hecho ya lo estoy viendo. Yo ya veo a personas que me dicen, no, es que le he preguntado a ChatGPT por qué soy así y me ha dicho que tal, tal, tal cual. Eso es, o sea, yo escucho eso y se me queda a cuadros porque digo, estás dependiendo de una inteligencia artificial. Lo artificial no tiene un aspecto que es lo humano. Me refiero, un robot no siente, un robot no interpreta desde el punto de vista humano y desde el punto de vista emocional. Un robot no pone significado y pone contexto a las cosas. Entonces, lo que te está diciendo la IA es una falsa percepción de mejora. Y eso es algo que preocupa mucho a los psicólogos. Vamos, mis profesores me han comentado muchas veces que los pacientes, digamos que retrasan el proceso terapéutico porque hacen que, que o sea, las personas vienen a consulta y dicen, no, es que yo ya sé lo que tengo. Te dicen lo que supuestamente tienen y tú piensas, a ver, con lo que me has contado, con lo que hemos hablado en sesiones y con lo que hemos descubierto, pensar que te ocurre esta otra cosa, o sea, me está descuadrando todo y me está dando a entender que a lo mejor ya tienes una idea de lo que posiblemente tengas, lo que pasa es que es una idea errónea. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado en lo que nos puede decir la IA, porque puede ser una interpretación falsa, sesgada y con datos incompletos. Entonces sí, es una grandísima preocupación entre mis compañeros y yo de profesión, porque ya
no sabemos cómo pararle los pies a esto. Eh, la mejor idea sería, pues, eh, educar a las personas, pero vamos, eso va a costar mucho porque hoy en día, la sociedad de hoy está regida por el aquí y ahora e intentar cambiar eso de un día para otro es muy difícil. Eh, ¿Y qué impacto tendrá la IA, digamos, ¿no? En la autonomía individual dentro de 10 años? A ver, eso es una pregunta que es un poco, a ver, no arriesgada, pero sí que es un poco difícil de responder porque el impacto de la IA en la autonomía individual dentro de 10 años va a depender de muchas cosas, pero principalmente va a depender de cómo se diseñan, regulen y utilicen estas tecnologías, pero sí que hay tendencias preocupantes que merecen nuestra atención. En primer lugar, la externalización creciente de decisiones, que ahora ya las decisiones las toma la IA, no las tomamos nosotros. Las toma la IA o las tomamos nosotros en base a lo que nos dice la IA, ¿vale? También es esto lo que acabo de decir, también es importante destacarlo. Luego, la automatización de emociones y preferencias. Ahora ya no nos vamos a permitir sentir las emociones. Solo vamos a ser conscientes de que sí, estoy así, pero ¿por qué te sientes así? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás contento? ¿Por qué estás enfadado? ¿Por qué estás frustrado? ¿Por qué sientes vergüenza? Ya no sé, ya se está perdiendo eso. Ahora las emociones se van a considerar como eh, métricas y datos. Y cuando no son eso, son sensaciones profundas que sentimos las personas. Luego se va a normalizar la vigilancia y el control algorítmico. Es decir, que ahora no nos damos cuenta, pero realmente la inteligencia artificial sabe todo de nosotros. Y eso, aunque no lo parezca, es muy preocupante. Y a mí personalmente me da mucho miedo saber que la IA sabe cómo pienso, cómo actúo, cómo me relaciono con mi entorno. O sea, yo creo que es muy preocupante eso y normalizarlo es, vamos, yo creo que es un riesgo muy grande. Luego, también hay riesgo de homogeneizar el pensamiento y la conducta. Es decir, que si la IA refuerza patrones de decisión populares o previamente exitosos, las personas lo que podrían hacer es adaptar sus decisiones en lo que el algoritmo considera óptimo, limitando, perdón, la diversidad de pensamiento y la creatividad personal. Eh, entonces, dicho esto, yo creo que dentro de 10 años la autonomía individual podría verse erosionada si la IA se convierte en un árbitro de decisiones y emociones condicionando la forma en la que las personas piensan, sienten y actúan. Entonces, ¿la clave en qué estaría? En diseñar sistemas que complementen la capacidad de decisión humana, fomenten el pensamiento crítico y mantengan la responsabilidad personal. ¿Y cuál crees que debería de ser el límite ético, ¿no? Más importante para que no vaya a cruzar la inteligencia artificial esa barrera? Yo creo que el límite ético más importante en la IA emocional es no manipular ni reemplazar la autonomía emocional del usuario. Yo creo que este límite se centra sobre todo en respetar la capacidad de cada persona para sentir, decidir y sobre todo procesar sus emociones por sí mismo. No se va a reemplazar la empatía humana. No se van a inducir emociones con fines externos. Tiene que haber una transparencia total y consentimiento informado. Y tiene que haber una protección de vulnerabilidades. Es decir, eh, que el límite ético más importante es respetar la autonomía a nivel emocional y la dignidad psicológica del usuario, porque si nos damos cuenta, Víctor, la IA está pasando totalmente por alto la dignidad psicológica del usuario. O sea, están usando nuestros datos de una forma absolutamente descabellada y no nos damos cuenta de que estamos perdiendo un poco nuestra dignidad y nuestro, yo diría incluso nuestro,
respeto por nosotros mismos, porque ahora estás delegando tu información más preciada a una inteligencia artificial, ya no solo un humano, a un robot, y lo está usando de una forma que tú no sabes cómo está usando. Y eso es un poco olvidarse de sí mismo y darse cuenta de que no estoy dando mi información privada a alguien de confianza de verdad, ¿vale? Entonces, lo que se tendría que hacer es asegurar que la IA haga un acompañamiento y un apoyo, pero nunca una manipulación o sustituya o controle emociones y decisiones humanas. Eso nunca tiene que hacerlo. Pues ha sido un placer poder contar contigo para tocar todos estos temas de la inteligencia artificial en psicología y cómo nos puede llegar a afectar de una manera u otra, ¿no? A nivel emocional, digamos. Mm. Sí, el placer es mío de haber estado contigo aquí charlando. Ha sido, la verdad es que muy interesante. Hemos abordado muchas temáticas que creo que los oyentes de este podcast van a... mm, yo creo que este podcast va a servir para la reflexión y para entender que la IA, por bien que sea una herramienta muy útil, yo aquí no, mi intención no es criticar la inteligencia artificial. Mi intención aquí es dar a entender que está bien, pero que hay que tener cuidado con cómo se usa. Y creo que sensibilizar a las personas es lo mejor que podemos hacer para el correcto uso de la inteligencia artificial. Entonces, yo desde aquí te agradezco mucho la invitación y ha sido un placer hablar contigo. Y nada, espero que este episodio le guste a las personas y nada, muchas gracias por tu invitación, Víctor. Igualmente.